¿Cómo va? Edu, ¿cómo te va? Querido, ¿Cómo andás? ¿cómo Buenas bien? noches. Bien, Hoy con bien. paraguas, ¿eh? Ese está... Está llovinando. Cuando yo llegué, lloviznaba nada más. Sí, está feo. Está... Bueno, así va a estar todo mañana, ¿no? Sí, hoy, mañana y creo que el fin de también. Vamos Sí, a el tener un fin de va a de- estar nublado, pero no sé si va a llover. Sí, sí, hay que pasarla. Bueno, es Pero lo que hay. te canté en los últimos pases, te canté frío polar, Sí. te canté el calorcito de ayer, Sí. te compartí la lluvia de hoy, La así lluvia que de hoy. hay que estar abrigado. Qué día de cifra, ¿no? Tremendo, tremendo. Más de 7.000. 7.513. Sí. Y vos sabés que yo tengo ahí la obsesión de mirar las provincias, lo de Río Negro es No, impresionante. está creciendo en varias provincias. 222 casos de 2.666 en Río Negro, Córdoba Santa 144. Fe, Córdoba, Sí, Santa Fe con Santiago del Estero, 141. Jujuy. Y Tierra del Fuego 67. Mira, en el medio pasan otras cosas. ¿Te puedo mostrar una foto? Sí, claro. ¿Sí? Dale. Porque creo, antes de mostrártela, te quiero anticipar que creo que esto va a terminar más mal de lo que uno pueda llegar a imaginarse. A ver. ¿Sí? Vos sabés que hay un conflicto muy fuerte sindical del sindicato de Moyano con Mercado Libre. Sí, sí, muy grande. Muy grande. Muy grande. Sí. Hubo algunos fallos judiciales En que... realidad hay una pelea entre gremios. Bueno. No es tanto con Mercado Libre, sino entre gremios. Bueno, mira, como si lo hubiésemos ensayado. No sé. Vos viste lo que está pasando, ¿no? Hay un sindicato que en este momento está como en una suerte de plan de custodia de algunos lugares que en las próximas horas podrían llegar a ser tomados por el sindicato de camioneros. Tremendo. Como ya pasó, fíjate. Fíjate cómo están cuidando. Claro, estos son los de carga y descarga. Correcto. Camioneros quiere que estos trabajadores de carga y descarga pertenezcan a camioneros. Exactamente. Porque como ellos suben la mercadería a un camión, entonces, Y después el camión se va. como todo lo que tiene ruedas Ruedas. pertenece a camioneros, como ellos Tu tocan... auto no, el mío tampoco. Falta 5 minutos, tampoco, ¿no? Claro, como tocan el camión o suben la mercadería, entonces ya son camioneros. Camioneros. Bueno, para mí me impactó porque hoy estuve averiguando algunos detalles. Ya habían sido copados algunos depósitos de Mercado Libre. Claro, algunas pequeñas empresas de logística que trabajan para Mercado Libre están integradas por esta gente. Obviamente. Así que está manejada por un sindicalista llamado Daniel Vila. No tiene nada que ver con nuestro Daniel Vila. Pero están como en una suerte de tensa calma. Yo me hago algunas preguntas, Eduardo. Una de ellas es, ¿qué podría llegar a pasar? Dame de vuelta la imagen, por favor. ¿Qué podría llegar a pasar si a Pablo Moyano se le ocurre ir a este lugar a tratar de hacer lo que hizo hace algunas semanas? Un enfrentamiento. A ver, los enfrentamientos sindicales. ¿Te acordás de la UOCRA contra camioneros? Histórica. Histórico, con Madonna Quirosti disparando. A los tiros. Pero en varios lugares, ¿no? En varios. Cuando trasladaron el cadáver de Evita, ¿te acordás? De Perón. De Perón. De Perón, a San Vicente. De Perón a San San Vicente. Vicente. Exactamente, de Perón. ¿no? Ahí se disputaron casi como en una reminiscencia del 73. Claro. A ver quién No, ¿quién estaba más al lado ¿Quién del... podía estar más cerca del féretro? No del féretro. ¿Quién estaba más cerca en el escenario? Sí. Porque iba a haber un acto en el escenario. Bueno, lo mismo que en el 73, ¿no? Que en aquella tragedia de Seiza. Ahora, abro esta pregunta, me pregunto si las autoridades están al tanto de esto. No tengo idea. Si están pensando que acá puede haber un enfrentamiento sindical. Me parece un conflicto que ojalá que me equivoque, ojalá, como dice el Turco Asís, posiblemente mi información sea mala, pero ojalá que esto no escale. Porque si vos tenés un grupo sindical protegiendo un depósito privado, sea de Mercado Libre, no vinculado a la empresa, porque no todo es de Mercado Libre, hay empresas familiares que terminan siendo absorbidas por la logística que necesita Mercado Libre, y ahí están en una actitud, de pie de guerra. Claro, sí. Si llega a aparecer algún camión, no sé qué puede llegar a... Tensa calma. Tensa calma, Edu. Chao, querido mío. Gracias. Chao, hasta mañana. Ha sido un día muy complicado, con cifras muy complicadas. Vamos a tener mucha información esta noche aquí en 4 días. Lo voy a saludar. ¿Cómo te va, Ezequiel? ¿Cómo andás? Buenas noches, Buenas Facu. noches. Bueno, ya nos está escuchando el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, el doctor Daniel Goyan, que está en línea. Doctor Goyan, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va, Facundo? Bien, gracias por atendernos, doctor.
No, por favor. Bueno, mirábamos las cifras recién, un día récord. La pregunta que habitualmente hago para empezar las entrevistas es, ¿cómo sigue esto, doctor? Porque cada noche vemos que las cifras van creciendo, que no llegamos nunca al pico y que ya estamos sobre 7.513 contagios. Sí, seguramente van a seguir aumentando las cifras porque hay muchísima movilidad de la gente. Obviamente todos sabemos que el virus tiene una capacidad de contagiar impresionante. En un mes y medio salió de un lugar remoto de China y se expandió por prácticamente todo el mundo, con lo cual no hay ningún motivo para que no lo haga en nuestro país. Así que el leitmotiv del virus es reproducirse, y en eso estos virus tienen una capacidad impresionante de contagio y además tiene una capacidad de contagiar a personas con distintos grados de gravedad, la mayoría de ellos sin síntomas, pero que sí contagian, con lo cual es la mejor manera que encuentra un virus para reproducirse en forma ilimitada hasta que no tenga una vacuna. Así que a los que estudiamos esto de modo científico y epidemiológico no nos sorprende, porque este es el comportamiento del virus. Lo que uno hace es tratar de frenarlo a partir de cortar contagios, lo que se ha dicho hasta el cansancio, y esperar que haya alguna respuesta terapéutica, básicamente con una vacuna, que estoy muy convencido de que la vamos a tener, no ya, pero en un tiempo relativamente corto. Claro. Y mientras tanto hay que seguir haciendo lo que se hace en casi todas las ciudades grandes y los países del mundo, ¿no? Es decir, tratar de contener el avance y esperar a que tengamos una respuesta terapéutica. Claro. Ahora, ministro, hay una parte de todo esto que usted acaba de contar, de lo que contamos cada noche acá, de lo que nos toca dar información, que usted siente que hay un sector de la sociedad que no lo entiende, porque evidentemente va creciendo la cantidad de contagios al ritmo que va creciendo la cantidad de movilidad en la Argentina, en el AMBA, en la zona metropolitana. Bueno, ya hay que hablar de las provincias también, porque hay cifras preocupantes. ¿Qué parte no se está entendiendo, cree usted? ¿Y qué debieran hacer los gobiernos para que se entienda mejor? Bueno, creo que hay una parte importante de la población que acompaña y se cuida mucho. Después creo que hay otra parte de la población que ya no está dispuesta a cumplir con ese tipo de autorrestricciones y restricciones formales que existen por la cuarentena, algunos por hastío, por cansancio, otros por necesidad económica, otros porque por ahí descreen de que esto sea peligroso. Notamos mucho en los sectores por ahí más jóvenes que dicen, bueno, pero si los jóvenes prácticamente tienen una mortalidad bajísima, pero los jóvenes contagian a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo y vecinos que sí tienen riesgo por ahí. Claro. Entonces, bueno, es una sumatoria de cosas, no es fácil sostener una cuarentena, eso es cierto, pero la verdad que si hubiera una solución mejor en estos momentos y hasta que aparezca la vacuna, que vuelvo a repetir, yo creo que estamos a los albores de tener vacunas efectivas y con eso el año que viene es probable que la pandemia ya sea otra cosa absolutamente distinta de lo que fue este año. Y bueno, es difícil, uno reconoce que es difícil, pero no tenemos otra cosa que pedirle todo el día a la sociedad en su conjunto de que tengan esta visión de cuidado, autocuidado, cuidado de los demás. Ahora, doctor, ¿no es contradictorio que en el peor momento, con los 7.500 casos, se haya decidido abrir y se haya decidido que la gente pueda movilizarse más? En realidad, en el último decreto se postergó, se estiró la movilidad que había hasta 15 días atrás, digamos, en lo formal, ¿no? Claro. En lo formal solo se agregaron algunas actividades que estaban previstas en el decreto y que no habían sido
puestas en marcha. Caso, por ejemplo, el tema industrias estaba permitido en el decreto, pero la Ciudad de Buenos Aires lo puso recién esta semana, pero no es que no estaba. Así que en realidad no se han agregado formalmente más actividades. Y estoy hablando del AMBA, ¿no? Porque en el resto de nuestra provincia nosotros tenemos muchos municipios que están con lo que le llamamos fase 5 o fase 4, que tienen mucha mayor cantidad de actividades permitidas, pero que cuando tienen un brote rápidamente se actúa, y hasta ahora con bastante acierto se viene logrando en la enorme mayoría de los casos sofocar esos brotes y volver a un ritmo de actividad mucho más laxo, ¿no? Claro. Es lo que tenemos hoy, básicamente, pero usted dijo una gran verdad, digamos. El AMBA reúne 16 millones de personas. En la medida que acá se mueven más, eso en forma indirecta o directa genera una enorme cantidad de interacciones con otras ciudades del país. Rosario, Santa Fe, Entre Ríos en forma directa, pero en general con muchas ciudades de la provincia de Buenos Aires y otras ciudades. Y entonces estamos viendo que se van instalando en otros lados ya números de los cuales no se baja, y nos están indicando que en esas ciudades grandes está empezando a haber también circulación comunitaria. Entonces se va expandiendo por todo el país. ¿Hay hospitales colapsados ya, ministro, en la provincia de Buenos Aires? Colapsados no, porque nosotros cuando tenemos un hospital que se ocupa en un porcentaje muy alto, se van derivando a los hospitales vecinos. Hoy volvimos a hacer una reunión de trabajo con el sector prestador privado de salud de la provincia de Buenos Aires, y también estamos en un proceso de mejor redistribución de los pacientes entre los distintos efectores, ya sean públicos y privados. Y esto también, este reordenamiento que estamos haciendo, porque se había producido un desfasaje con mayor velocidad de ocupación de las camas públicas que de las privadas, estamos entre todos readecuando para que no lleguemos al colapso. Pero volvemos a decir, hasta ahora venimos bien, venimos agregando camas, pero si el número se desmadra mucho, nosotros, para dar un dato, hasta hace 10 días el promedio de ocupación de cama de terapia intensiva, contando ingresos y egresos, era que aumentaban al 10,5 promedio por día. Sí. Hasta hace 10 días. En los últimos 10 días aumentan a 21,7 por día. Claro. Entonces, o sea, el doble aumento. A ver, ministro, lo suma Ezequiel Spillman con una pregunta para hacerle, y después le quiero hacer, preguntarle 2 o 3 preguntas sobre el tema de las vacunas. Dale, ese. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Le quiero consultar algo específicamente. Recién hablaba de que podían sofocar algunos focos en el interior de la provincia de Buenos Aires. Son como 2 provincias, la provincia de Buenos Aires, una cosa el conurbano, otra cosa el interior. Le quería consultar si el aumento ahora, doctor, se debía a que justamente tuvieron que salir a sofocar algunos contagios en el interior, o a un crecimiento avanzado o un crecimiento constante en los 20, 25, 30 municipios del conurbano, que es donde se da el foco de la pandemia del área metropolitana más la ciudad. ¿A qué atribuye estos aumentos, no? ¿Alguno de esos 2 factores que estén en juego, o los 2 juntos? No lo sé realmente. Sí, exactamente, los 2 juntos. Fíjense que cada vez aumenta la participación de casos del interior de la provincia. Era un 4, un 5, ya estamos por un 10, 12% de casos que ya pertenecen a lo que sería no a la zona AMBA de 35 municipios que conforman el área metropolitana. Pero siempre lo dijimos, este virus tiende a homogeneizar los grandes conglomerados urbanos. Tenemos a la capital federal, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con unos 2.100 casos cada 100.000 habitantes. Nuestro primer cordón ya va llegando a los 1.100, el segundo cordón está llegando a 900, el tercer cordón está llegando a los 550, y esto tiende a homogeneizarse, es decir, se tiende a que toda el área metropolitana tenga la misma cantidad del lugar donde hay más, porque el virus hace eso. Es como una ola, ¿no? Como olas que van llegando en el primero, segundo y tercer cordón, y lo que se tiende es a eso. Así que tenemos un aumento significativo, como todos los días, en el AMBA, pero también ya se empieza a contar casos. Vuelvo a repetir,
muchos de esos focos duran una semana, 10 días y se logran apagar porque se actúa rápidamente con el municipio, la región sanitaria, se pueden identificar rápidamente los contactos y aislarlos. Ahora, una vez que ya todas las semanas empezamos a tener caso General Pueyrredón, que ya es una ciudad grande, y empezamos a tener todas las semanas que no podemos bajar de un número, eso nos está indicando que probablemente ya empezamos a tener varios foquitos de circulación comunitaria, y ahí es donde la cosa después se hace más complicada. Claro. Ahora, ministro, ¿dónde está el virus? Yo hago esta pregunta prácticamente a los infectólogos. Digo, el virus claramente está en la gente, pero ¿dónde está? Está porque, digo, uno piensa en el transporte público, pero pareciera ser que las cosas van saliendo bien ahí. Ahora, uno habla de las reuniones sociales. Usted sabe que hay reuniones sociales, sabe que hay encuentros, sabe que hay asados. Lamentablemente es así, está sucediendo. ¿Está ahí el virus? Hoy la Sociedad Argentina de Infectología sacó un cuadrito muy lindo, que han salido también del CDC norteamericano, etcétera, pero este está graficado muy bien, en donde dice, el virus está en todos lados, pero donde uno tiene baja posibilidad de contraerlo y cada vez mayor, obviamente los lugares cerrados, que hoy por ejemplo no hay cines, pero las reuniones sociales o las fiestas donde se juntan 10, 12, 15 personas, miren, ahí hace estragos. El día de ayer se conoció... Las reuniones, perdón, ministro, las reuniones sociales o familiares hacen estragos. Y todas, fíjense, en un campamento, esto fue en una ciudad de Europa, en un campamento más de 300 personas pasaron 3 días juntos. Empezaron los primeros síntomas, los pudieron testear a casi todos, y el 70% se había agarrado la enfermedad en 3 días. Claro. El 70% por estar en un campamento, compartiendo habitaciones, comedor, etcétera, y aire libre. Seguramente al aire libre hay menos chances, pero... Ministro, y a esa gente que se junta, esas reuniones, ¿qué mensaje, qué mirada empática usted le puede transmitir? A ver, yo he conocido personalmente, y se han conocido algunos casos públicos, ¿no? De alguien que va a una fiesta, un chico joven, que siempre el joven se cree que no va a pasar nada, porque todos hemos sido jóvenes, ¿no? Bueno, no, tengo un poquito de fiebre, voy lo mismo. Bueno, resultaron 50 personas contagiadas, pero murió el abuelo del chico, murió otra persona más amiga de la familia del chico, que eran gente grande con comorbilidades. Mientras no pasa nada, no pasa nada. Ahora, al que le toca esa situación, no quiero estar en su lugar, ¿no? Porque soy directamente responsable de haber causado la muerte de un ser querido, aunque no sea un ser querido, otra persona. Yo, la verdad es que les digo que hay que cuidarse, hay que cuidarse mucho. No pasamos el ojo de la tormenta, pero así como les digo esto, también falta relativamente poco tiempo para que tengamos una solución. Entonces no arriesguemos este último periodo, sigamos manteniendo el esfuerzo hasta donde podamos. Claro. ¿Y qué piensa, doctor, de que se empiece a hablar de la vuelta del fútbol en la Argentina? Bueno, todas estas cuestiones tienen una cuestión que tiene que ver con lo técnicamente operativo. Si yo cubro todas las posibilidades de que los jugadores no se encuentren, que queden tipo cuando hacen ese, ¿cómo se llama? Concentrados. La concentración, que no salgan, que no vean a otros, que si entran, que si le controlo, que si aparece un caso rápidamente actúa. Uno puede tener una situación controlada, como hacemos con los trabajadores que van a una fábrica, por ejemplo, ¿no? E incluso más controlada. Ahora, el tema es también toda esta situación de que cada uno quiere que se agregue su actividad. A lo mejor técnicamente se puede hacer, operativamente esa se podría hacer con bajo riesgo, pero también va generando una especie de sensación en el conjunto de la sociedad, claro, de que bueno, todos los días estamos volviendo a la normalidad, y la verdad que eso me preocupa, que se vea como que ya está, ya volvemos todos los días, y mientras tanto vemos que los números suben, las camas se ocupan, claro. Y ese es el problema. Claro. Ministro, hoy estaba preparando la entrevista pues sabía que lo íbamos a tener, leyendo parte de su historia, una historia que bueno, es muy particular, una historia de militancia política de muchos años, donde ha vivido situaciones muy complejas, donde ha tenido que incluso irse de la Argentina en algún momento de su historia, en otros tiempos de la Argentina, los peores tiempos que vivió este país en la historia reciente.
Y pensaba si alguna vez usted imaginó, incluso cuando se formó como médico, estar viviendo una situación como estas características. Con una pandemia, con un país prácticamente parado. No, nunca, nunca, porque, claro, las pandemias de estas características, ¿no? Pasan cada 100, 120 años. Uno por ahí no piensa que justo en su vida profesional le va a pasar. Pero bueno, hay que afrontar las situaciones como vienen. Yo creo que si hacemos un esfuerzo más todavía, porque creo que la mayor parte de la población de nuestro país ha hecho un enorme esfuerzo, si hacemos un pequeño esfuerzo más, vamos a poder pasar este trago amargo y vamos a poder tener las respuestas terapéuticas. Y a partir de ahí vamos creo yo, a poder empezar a construir, a reconstruir muchas de las cosas que se han perdido en el mundo, ¿no? En el mundo. Yo tengo familiares y por mi estadía y cuando viví en Alemania, aún en Alemania no empiezan las clases. En Estados Unidos están viendo cómo empiezan las clases. Y es un lío empezar las clases. Porque Israel, cuando comenzaron las clases rápidamente, les explotó de nuevo. Entonces todo el mundo está en una situación de anormalidad. Hay brotes y se cierran ciudades, vuelven, abren un poquito, abren de nuevo. La verdad que no esperaba, uno no se espera una situación así. Pero bueno, hay que apechugar, como se dice popularmente. Seguro. Ministro, muchas gracias por haber estado estos minutitos aquí en 4 días. Gracias, ¿eh? No, por favor, gracias a usted, Fernando. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, ministro Daniel Goyan, en un día muy complicado en la provincia de Buenos Aires, y se abre un sinfín de emociones que obviamente uno cruza cuando ve estas cifras. Hay obviamente o inevitablemente un impacto mental que todos estamos teniendo alrededor, ¿sí?, de este momento tan particular, de este cierre, de esta cuarentena, de esta pandemia. Por eso nos vamos a tomar unos minutos para hablar con Facundo Manes, que está con nosotros esta noche. Facundo, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por esperarnos unos minutos. ¿Cómo andás? Hola, muchas gracias Facundo por la invitación para hablar con ustedes. Bueno, lo primero que te pregunto es ¿cómo estás? Bien, estoy bien, cuidándome, cuidando a los seres queridos, trabajando en Favaloro, en INECO, apoyando a los médicos más jóvenes que están, los residentes que están en el frente de batalla, ejerciendo la docencia a distancia por toda la tecnología moderna, y también apoyando a los investigadores que están escribiendo muchos de los resultados que se obtuvieron de los experimentos antes de la pandemia, así que bastante activo. Facundo, ¿cuál será el impacto mental de la cuarentena? Bueno, acabamos de terminar un estudio que se hizo en miles de personas en todo el país, y acabamos de enviarlo a publicar a una revista científica internacional, y el impacto es alarmante, Facundo. Estamos viendo una epidemia de salud mental que está empezando a verse. Nosotros encontramos que más de la mitad de los argentinos tiene síntomas leves, moderados y depresión hoy. 5 de cada 10 ansiedad, y esto afecta particularmente a los jóvenes. 8 de cada 10 jóvenes, según nuestro estudio que acabamos de terminar en la Fundación INECO y en Neurociencias Favaloro, 8 de cada 10 jóvenes están sufriendo síntomas leves, moderados y severos de depresión y ansiedad. 8 de cada 10 jóvenes. También las mujeres son un factor de riesgo para el impacto mental por el trabajo inequitativo doméstico en la casa, por algunos casos de violencia doméstica, y por supuesto los trabajadores de la salud y los grupos de adultos mayores. Pero estamos muy preocupados por el impacto mental, y también estamos viendo fatiga mental. Mucha gente cansada, mucha gente con fatiga mental, y justo cuando tenemos que cuidarnos, cuanto más tenemos que cuidarnos porque está aumentando el pico, estamos exhaustos. Y este cansancio, esta fatiga mental, muchas veces lleva a ciertos sesgos, a actuar un poco automáticamente, con sobreconfianza, a bajar la guardia. Y eso impacta un poco en la adherencia. Claro, porque uno dice, bueno, ya estoy tantos meses en cuarentena, no me pasó, no me va a pasar. Aparte las necesidades económicas, mucha gente con miedo
a perder el trabajo, o habiendo perdido el trabajo, o viviendo en la pobreza. Y bueno, podemos hacer cosas nosotros también, mucho podemos hacer nosotros como individuos para estar un poco mejor, para ser más resilientes, pero también las autoridades pueden hacer mucho. Es un ejercicio que implica a la ciudadanía y a las autoridades. Claro. Pensaba hoy, cuando sabía que te íbamos a entrevistar, en poder preguntarte cómo reacciona el ser humano frente a la incertidumbre. ¿Cómo reacciona, cómo se posiciona el cerebro humano frente a la incertidumbre? Porque en definitiva lo que todos estamos viviendo es algo completamente nuevo, por lo menos para todos, pero tremendamente incierto. Y la incertidumbre, me imagino que es una emoción, la incertidumbre. Bueno, es una muy buena pregunta y es una conducta la incertidumbre y claramente si tenemos que definir una de las cosas que está pasando es la incertidumbre, porque esto es una crisis, por supuesto, de salud pública, pero también es una crisis económica, una crisis humanitaria, una crisis social, incluso una crisis política e ideológica y también una crisis moral. Hay muchos dilemas morales. ¿A quién darles recursos? Hay ciertos recursos que no pueden brindarse a todo el mundo. Esto pasó en la salud a lo largo del planeta. Las profesionales de la salud tenemos que decidir a quién darles recursos, a quién no. Y todo esto genera, esto novedoso, incierto, genera incertidumbre. Y esto genera ansiedad. La ansiedad es un miedo anticipatorio. El miedo ocurre cuando hay una amenaza real. Si yo estoy acá y entra alguien armado tirando tiros, yo voy a tener miedo porque la amenaza es real, la veo. Pero yo puedo imaginarme que puedo perder el trabajo, puedo imaginarme que me voy a infectar, puedo imaginarme que el país va a tener una crisis nueva, y todo eso es miedo anticipatorio, y eso es ansiedad. Y esas son las respuestas que estamos viendo con la incertidumbre. Y por eso quiero aprovechar esta generosidad tuya de hablar de la salud mental, porque nosotros no podemos separar a la salud física de la salud mental. La salud es un todo. Y yo veo poca discusión del impacto en la salud mental, y además estoy viendo que se propaga el virus, pero también se propaga el miedo. Y lo que tratamos de decir es que tenemos que tener menos miedo y más cuidado, porque el miedo paraliza. Si vos me decís qué emoción tenemos que manejar, es el miedo, porque es lógico que tengamos miedo, pero no puede ser nuestra guía para planificar para el futuro. Y en ese aspecto las autoridades también tienen una responsabilidad, porque tienen que darnos cierta previsibilidad. Esto lamentablemente va a durar. Vamos a tener que convivir con el virus hasta que aparezca una vacuna o una cura. Y yo no veo que esto pase en los próximos meses. Yo creo que puede pasar quizás entrado el año que viene, y no sé cuándo va a llegar a Argentina, espero que lo antes posible, pero tendríamos que tener una perspectiva de convivir con el virus y también un debate multidisciplinario, sin facciones, sin entrar en una lucha de facciones por ideología, y también en forma multidisciplinaria, incluyendo a filósofos, a psicólogos, a economistas, no solo a infectólogos y epidemiólogos, como estamos viendo en todos lados, que son claves e importantes, pero me parece que es una crisis que, como dije, de salud pública, pero también es una crisis económica, claro, social, moral, ideológica, política, que requiere un abordaje multidisciplinario, y las autoridades tienen que tener un mensaje claro, honesto. La sociedad no tiene que percibir que las autoridades buscan un rédito político con sus acciones para la próxima elección, para posicionarse. ¿Crees, Facundo, que hoy la sociedad percibe eso? ¿Percibe que acá hay...? No, lo que te estoy diciendo... Perdón. Que hay un sentimiento de la sociedad que puede haber de parte de la clase política, de todos los colores políticos, cierta especulación para intentar aprovecharlo políticamente. No, yo lo que estoy diciendo es lo que sabe la ciencia, te digo al revés, porque en la última epidemia que pasó en el sudeste asiático, en Toronto y en algunos lugares del Medio Oriente, se estudió un poco el efecto de la pandemia y de la cuarentena. Esa cuarentena fue de 3 semanas, muy corta, el impacto mental. Y lo que se vio en ese momento, te estoy dando datos, es que si la sociedad que tiene un impacto económico, de salud, de incertidumbre, de miedo a perder el trabajo, además ve o sospecha cierto cinismo y cierto oportunismo, claro, político,
se afecta más. No estoy haciendo un juicio de valor sobre lo que está pasando acá. Lo que estoy diciendo es que las autoridades se tienen que cuidar mucho en cómo comunicar, porque su comunicación, quizás si no lo saben, puede impactar negativamente en la gente que está sufriendo mucho desde lo económico, desde la salud, de lo social. Vos sabés que hoy te leía algo que me pareció muy importante. Vos recién hablaste del miedo. Que yo te pregunté por la incertidumbre y terminamos hablando del miedo. Y te leí algo que me pareció muy interesante, que es que el miedo no es posible de posponer, sino que, que no es una emoción que uno puede decir, la paso, yo no tengo miedo, la dejo para más adelante, la pospongo y veo después si tengo o no. El miedo viene y cuando viene el miedo, uno ya tiene miedo en el momento que siente el miedo, lógicamente. ¿Por qué haces hincapié en esto? Bueno, muy buen punto, porque si uno estudia la evolución en miles de años que tuvo nuestra especie, la especie humana, y tiene que seleccionar cuál es la conducta más importante, te diría que es sobrevivir, porque si no sobrevivimos no hay otras posibilidades de conducta o de vida. Y para sobrevivir tenemos un sistema de alerta que detecta el peligro, que es el miedo. El miedo es un sistema de alerta en el cerebro que detecta el peligro y nos permite prepararnos para enfrentar el peligro o huir del peligro para sobrevivir. Y el miedo hace que todo, como decías vos, que todo se posponga, que el resto del mundo entre en un compás de espera, porque tenemos que prepararnos para sobrevivir. Pero por eso el miedo no puede ser nuestra guía cuando hablamos de futuro, porque el miedo nos paraliza. Y para nosotros tenemos que tener cierta previsibilidad e inclusive cierta estrategia. Vamos a convivir unos meses con esto. Lamentablemente, hasta que no aparezca una vacuna o un tratamiento, que esto va a pasar en unos meses, vamos a tener que convivir con esto. Esto no va a pasar después de la extensión de esta cuarentena, de los días que nos extendimos hasta ahora. Una comunicación previsible ayuda, cierta previsibilidad ayuda. Porque el miedo, tenemos que saber, estoy hablando a nivel global, es una manera de coerción social muy efectiva, porque el que tiene miedo, el trabajador que tiene miedo al que lo eche, no enfrenta el abuso del poderoso. El ciudadano que tiene miedo a que lo persigan se arrodilla frente también al poderoso. El miedo a perder lo poco que uno tiene hace que uno no vaya por más. O sea que tenemos que tener mucho cuidado con difundir el miedo, porque acá, como dije, se está propagando el virus, pero también se está propagando el miedo. Y tenemos que calmar a la sociedad, tenemos que guiarnos hacia el futuro con menos miedo. Más cuidado y menos miedo. El miedo no es bueno para planificar el futuro. ¿Sentís que ahí el rol nuestro juega un papel? ¿Sentís que los medios muchas veces no contribuimos a esto que vos planteás? Bueno, yo te digo otra vez, no me gusta no juzgar, porque son momentos excepcionales y la historia va a juzgar. Es muy dinámico todo. Esta semana salió un artículo editorial de una revista médica muy prestigiosa, Lancet, donde decía que muchas autoridades en el mundo, ellos hablaban de Boris Johnson en Inglaterra, de Trump, de Bolsonaro, pero que muchas líderes tuvieron un pico de popularidad y después bajaron, porque esto es muy dinámico, esto es largo y las autoridades deben pensar en el largo plazo y uno va a evaluar cómo se manejó esta pandemia, no ahora sino en el futuro, y lo mismo con el periodismo, lo mismo con cada uno. Lo que yo quiero dar es brindar información desde la evidencia científica, y lo que sabemos con respecto a tu pregunta es que la sobreinformación aumenta la incertidumbre, el miedo, y produce una conducta que se llama negligencia de la probabilidad. ¿Qué es esto? Yo tengo 51 años y antes de la cuarentena, justo de casualidad, me hice el chequeo anual. Y la verdad que me dio bien, entonces tengo 51 años y estoy bien de salud. Las posibilidades de que yo me muera del coronavirus son muy reducidas. Te diría que tengo más chances de morirme en un accidente de auto que de complicarme y morirme por el coronavirus. Puede pasar, pero si uno ve las probabilidades de alguien de 51 años sano, son muy bajas. Ahora, si yo estoy con 51 años sano, escuchando todo el día
información de todo el mundo, contando los muertos en todo el mundo, contando los infectados de todo el mundo, recibiendo WhatsApp de amigos de lo que pasó en China o que pasa en Brasil o en Estados Unidos o en ciertos lugares de pico en Argentina, voy a tener la sensación de que me voy a enfermar ya y gravemente. O sea, uno tiene negligencia de la probabilidad, uno no evalúa bien la probabilidad real. Así que lo que recomendamos es que la gente se informe en lugares confiables, pero no sensacionalista, que la información sea confiable y no estar todo el día contando los muertos ni los infectados, porque eso nos cambia la probabilidad que tenemos o que pensamos de que nos vamos a enfermar. Ahora te pregunto bien por la angustia, pero lo quiero sumar a Ezequiel Spillman que te quiere hacer una consulta y seguimos charlando. Es un lujo que nos damos poder hablar con Facundo esta noche. Dale, ese. ¿Cómo te va, Facu? Muy buenas noches, ¿cómo andás? Hola Ezequiel, un placer hablar con vos. Igual, voy a hacerte en realidad dos preguntas, porque una es al científico y a otra también un poco al hombre de Estado, al hombre de políticas públicas. Al científico le quiero preguntar sobre el síntoma del insomnio. Facu, vos sabés que lo estuve viendo tanto en adultos mayores como inclusive en gente menor de 40, una suerte de pandemia de insomnio y la gente regulando muy mal el sueño. Y al hombre de políticas públicas, si no crees que fue demasiado extensa la cuarentena tan dura en el comienzo de los primeros casos en la Argentina, ¿no? Dos preguntas a los dos Facundo Manes, por llamarlo de alguna manera. Bueno, sí, muy buenas preguntas, Ezequiel. Primero, es cierto lo que decís, hay aumento de la prevalencia del insomnio, la gente tiene dificultades para conciliar el sueño. Te diría que esto era una condición que ya pasaba por el mundo previo a la pandemia, que era un mundo acelerado, de mucha tecnología. Cuando uno se iba, a mucha gente que venía antes de la pandemia a vernos al consultorio, a todos los que nos dedicamos a esto, nos decía no puedo dormir, y muchas veces le preguntamos por lo que llamamos nosotros la higiene del sueño, que es no tomar bebidas con cafeína unas horas antes de ir a dormir, no comer en exceso a la noche antes de dormir, no hacer ejercicio severo muy fuerte antes de dormir y no estar con el teléfono o con la tablet en la cama, porque el cerebro toma la luz y además la información de los Twitter, de los Facebook, ver a la prima de uno veraneando mientras uno se siente miserable en la cama, todo eso produce rumiaciones. Claro. Que en Facebook, o un político que uno no quiere que salga una nota en Twitter, sí, que aumentó la popularidad, o sea, todo eso empieza a rumiar. Te aparece ahí el pajarito que te habla en el cerebro y vos te quedás con los ojitos abiertos. Exacto, entonces no es solo la luz del celular, de la tablet, sino también el WhatsApp de un amigo que te dice, che, aquel habló mal de vos, y te deja rumiando y te impide dormir. O sea, y además el estrés que vivíamos y demás. O sea que había un problema de insomnio antes de la pandemia, pero ahora, con la ansiedad, que vemos, de acuerdo a nuestro estudio, 5 de cada 10 tienen ansiedad en Argentina, y eso, la ansiedad, uno de los síntomas es el insomnio, claro, y también de la depresión que estamos viendo, de la angustia. Entonces ahora aumentó mucho el insomnio y es uno de los problemas. Y otra cosa que dijo Ezequiel que es importante, que él mencionó los menores. Quiero remarcar esto. Y después paso a la pregunta de políticas públicas y tiene que ver también con la salud mental. Los jóvenes están sufriendo mucho esto. Yo pido por favor que las autoridades prioricen la salud mental tanto como la física. La salud mental y la salud física no se pueden disociar. La salud es una sola, la salud es integral, la física y la mental. Y la sociedad está exhausta, estamos angustiados, con ansiedad, y los jóvenes, 8 de cada 10 jóvenes tienen síntomas leves y moderados de ansiedad y depresión. Entonces tenemos que hacer de esto una prioridad de políticas públicas. Tenemos que usar todos los mecanismos del Estado a nivel de intendencias, de gobernaciones, a nivel nacional, para educar, hacer lo que llamamos psicoeducación, ayudarnos a regular las emociones, ayudarnos a mejorar el insomnio. Tenemos que poner como prioridad porque la gente la está pasando mal. Y si bien uno puede decir, bueno, pero estamos en una pandemia, estamos en una cuarentena, y es cierto que puede ser transitorio, si no hacemos nada, esto se puede cronificar. Y si nosotros queremos recuperarnos como país, no solo tenemos que arreglar la deuda, buscar inversiones, hacer un proyecto de desarrollo, sino tenemos que tener cerebros motivados, inspirados para reconstruir la Argentina,
que vamos a tener que hacer después de la pandemia. Y si esto se cronifica, vamos a tener un impacto mental. La principal riqueza de los países es la capacidad cognitiva, emocional y social de los ciudadanos. Por eso tenemos que cuidar esto. El segundo punto es sobre la cuarentena. Yo quiero recordar algo que ya lo saben. Yo no soy experto en infectología ni epidemiología, soy un médico, soy un científico y soy un ciudadano. La cuarentena es para ganar tiempo, para preparar al sistema de salud, para prepararnos nosotros con estas conductas de máscara, de distancia física, no social. Es importante que remarquemos que tenemos que tener distancia física, pero no social. Tenemos que estar conectados como ahora por la tecnología, porque somos seres sociales. Bueno, estas conductas, el aumento de camas, de respiradores, la preparación del sistema de salud, se gana con la cuarentena. Y también, si se quiere salir inteligentemente de la cuarentena, se tiene que testear muchísimo más, se tiene que rastrear, que eso es una logística increíble que hay que hacer, mucho más, y se tiene que aislar. Si no, la cuarentena y los barbijos son como se digamos, enfrentó la gripe de 1918. Hoy tenemos la posibilidad de trazar, de rastrear y de aislar. Quizás ya no se puede hacer porque ya el virus está masivamente, ya hay muchos expertos hablando de esto, no quiero hablar, pero lo que quiero decir es que si no tenemos cierta perspectiva, vamos a estar en problemas, inclusive lo que estamos viendo, problemas mentales, porque estamos muy angustiados al no tener una perspectiva de cómo sigue esto, porque la verdad que la vacuna y la cura yo no la veo en los próximos meses, quizás, ojalá que me equivoque, ojalá que llegue, pero quiero ser realista, yo creo que hay que dar una cierta perspectiva. Y quizás lo que haces implícito, Ezequiel, es, bueno, entramos en una maratón, que recién estamos, te diría, en los primeros kilómetros, y quizás precalentamos demasiado tiempo, eso no lo vamos a saber. Yo creo que la cuarentena inicial fue una buena decisión, la cuarentena inicial. Lo que no tengo datos es cómo estamos testeando, si estamos testeando lo suficiente, si estamos rastreando lo suficiente, que eso requiere una logística inmensa, si estamos aislando lo suficiente, porque la cuarentena y los tapabocas o los barbijos es una de las medidas, pero además hay que testear, rastrear y aislar, aunque suene repetitivo, y lo digo como ciudadano ya un poco informado del tema, sin ser infectólogo y sin ser epidemiólogo. Bien. Facundo, la verdad que te queremos agradecer que nos hayas recibido con un móvil. Me quedaba pensando, por último, como cierre, ¿cómo resiste el cerebro de un hincha de River con tantos días, 150 y pico, sin ver al River de Gallardo? Justo en el mejor momento histórico de nuestro River, Facundo. Se enojarán los hinchas de Boca, seguramente. Sí, no, bueno, todos extrañamos el fútbol, todos extrañamos a nuestros ídolos, a ir a la cancha. Este virus agarró lo mejor de nuestra especie, que es el vínculo social, ir a la cancha. Yo, uno de los programas que tenía de vez en cuando, ir a la cancha con mi hijo, estar con mis amigos en la cancha. Este virus agarró lo mejor de nuestra especie, que es la capacidad de vínculo que tenemos los seres humanos, y lo usa en nuestra contra. Por eso tenemos que respetar el distanciamiento físico, pero no el social. Tenemos que estar conectados con la tecnología. Un llamado a un adulto mayor que quizás le cambia el día o la semana. Tenemos que tener más que nunca, dos palabras son claves para el futuro, y con esto termino. Empatía, la capacidad de sentir lo que siente el otro, de ponerse en el lugar del otro, y resiliencia. Se estudiaron crisis y se estudiaron muchos desastres en la historia, y hay mucha gente que sale resiliente, más fortalecida. La resiliencia es la capacidad que tenemos los humanos de atravesar un problema, enfrentarlo y salir más fortalecidos. Pero esto lo tenemos que hacer entre todos y con la verdad. Menos miedo, más cuidado. Facundo, abrazo grande, gracias. Gracias por estos minutos de aire. Abrazo. Chao, gracias. Chao. Está el ministro Nicolás Trota con nosotros para seguir pensando cómo seguir para adelante en medio justamente de esta pandemia. Ministro, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo está, Facundo? Muy buenas noches. Bien, gracias por esperarnos también unos minutitos. A ver, ¿qué pasará con las clases presenciales? Es la primera pregunta que tenemos para hacerle. Sabemos que hay experiencias en las provincias que nos van a ayudar a poder saber bien qué va a pasar de aquí para adelante. ¿Cómo arrancó esto? Bueno, venimos hace varios meses trabajando en todo un proceso de regreso seguro, ¿no? Aprobamos los protocolos por unanimidad y empezamos a dar pasos
porque en la Argentina la realidad epidemiológica es muy distinta según la provincia o la región. No estamos, si se sostiene la realidad epidemiológica, volviendo a clases en 14 de los 19 departamentos de la provincia de San Juan el día lunes. Son 10.500 estudiantes que van a estar volviendo a las aulas. Y este lunes comenzaron a regresar docentes y directivos a las escuelas de Catamarca y Santiago del Estero, porque se proyecta el 18 de agosto que empiecen a regresar los estudiantes del último año del primario y del último año del secundario. Pero el día de ayer, como se modificó la realidad epidemiológica en la provincia de Santiago del Estero, tuvimos que postergar por 30 días con el gobernador Zamora el regreso a las aulas. Esto es día a día. Nuestra prioridad es cuidar la salud, pero sí avanzar en aquellas regiones donde es posible en un regreso, porque como decía recién Facundo, tenemos que tener una mirada integral en lo que es la salud y también ser conscientes que la escuela es muy importante para empezar a reconstruir los vínculos sociales y también para intentar volver a transitar el trabajo en el aula, que es tan importante para enfrentar la desigualdad educativa. Claro, me quedo con algo que decía recién Mares, que me pareció realmente interesante, que es algo que no lo hemos pensado inicialmente así, que es la idea de que el distanciamiento tiene que ser físico, como un concepto de no perder los vínculos sociales, que seguramente es lo que en este momento perdieron los chicos y un poquitito recuperan a través de la educación virtual. No es mucho, pero es algo por lo menos, porque se pueden ver las caras con sus compañeros. No es obviamente lo normal, lógicamente, pero digo, es un concepto que me parece interesante, ¿no? Bueno, esto que dijo Facundo es real, es distanciamiento físico. Se instaló el concepto de distanciamiento social, pero lo que tenemos que mantener es una distancia física, no social. Tenemos que seguir construyendo todo el vínculo social que en la escuela es tan importante, ¿no? Porque en muchos chicos, ¿no? Más allá del desafío de aprender, la sociabilización en la educación inicial, en los primeros tramos de la escuela primaria, pero a lo largo de toda la vida escolar es central, ¿no? Y hemos puesto ese esquema de sociabilización en suspenso, ¿no? Por esto esta mirada integral de lo que es el impacto subjetivo que están sufriendo los chicos y las chicas por no poder ir a la escuela, por la ruptura de su rutina, por no poder ver a los amigos, no poder ver a la familia. Bueno, eso es un desafío en el cual la escuela tiene que decir presente. Por eso uno de los objetivos que tenemos en todos estos regresos es cómo preparamos la escuela para procesar este momento tan difícil que han transitado y que siguen transitando los chicos y las chicas. Ministro, Nicolás, siempre nos respondiste con mucha sinceridad, sobre todo cuando nos poníamos muy ansiosos y te preguntábamos cuándo vuelven las clases. Este panorama, con la cantidad de casos que tenemos, con la situación de Santiago que contabas recién, ¿te hace pensar que va a ser difícil que vuelvan las clases este año? En la región metropolitana es un desafío complejo. Tenemos que ver las próximas semanas, ¿no? Tenemos una prioridad que es cuidar la salud, pero tener todo listo para que apenas la salud nos dé una ventana de oportunidad poder avanzar, ¿no? Pero siempre siendo consciente de lo que decimos hoy puede cambiar mañana, y ese cambio se vincula al compromiso que tenemos, ¿no? Gobierno nacional y provincias en cuidar a nuestra comunidad educativa. Pero también en esta región metropolitana, viendo lo complejo que es regresar en otras provincias que tienen una situación epidemiológica distinta, implica que para regresar en Buenos Aires primero vamos a tener que regresar en otras ciudades importantes de la Argentina, que están, y todavía no han dado esos pasos, en situaciones epidemiológicas mucho mejor de la que está nuestra ciudad de Buenos Aires. A ver, Ezequiel, sumate, dale. ¿Cómo le va, ministro? Muy buenas noches. Quiero consultarlo por un dato que dice básicamente que 4 de cada 10 familias tienen inconvenientes con internet para que sus hijos puedan estudiar de manera online. Quería saber si estaban contemplando esto, porque si no podemos regresar a casa, por supuesto van a tener que seguir estudiando los chicos de alguna forma online, y si estaban al tanto de esto, ¿cómo podía llegar a resolverse de alguna manera, no? Bueno, en la Evaluación Nacional de la Continuidad Pedagógica arroja datos similares, ¿no? En una Argentina profundamente desigual, una de las cuestiones que caracteriza la desigualdad es el acceso a la conectividad. Por eso también hay que ser claro, no todo el proceso de enseñanza a la distancia es a partir de herramientas tecnológicas, ¿no? Ningún sistema educativo estaba preparado para
convertirse de un día para el otro, ni en términos tecnológicos, ni en términos de herramientas tecnológicas, ni de la formación de los docentes, pero tampoco en la apropiación tecnológica de las familias y los estudiantes, ¿no? Por eso nosotros hemos desplegado una agenda analógica en parte, y la clave ahí es sostener el vínculo maestro-maestro con los estudiantes. Y eso es lo que tenemos que trabajar y profundizar lo que es el plan de conectividad que está llevando adelante nuestro gobierno, y seguir avanzando en la gratuidad de la navegabilidad educativa como una herramienta que democratice el acceso. Nosotros en un par de semanas estamos lanzando una nueva etapa de nuestra plataforma que sigue dando pasos para ampliar todas las herramientas que deben tener los maestros para seguir educando a la distancia. Bien. Ministro, gracias por estos minutos. Sigue ahí en el ministerio, así que le agradecemos doblemente porque son días largos. Gracias. Sí. No, muchas gracias a usted por el tiempo. Gracias. El ministro de Educación, Nicolás Trota. Me voy al encuentro con Spillman. No sé qué preparó Spillman para acá. Mire qué lindo. Lo preparó buenos invitados tuvimos Spillman hoy, ¿no? Grandes invitados. Me gustaron mucho. Se lo dije en la previa. Ya hay repercusiones. Facundo Manes, ya hay repercusiones. Brillante, Facundo. Y el ministro de Educación, Nicolás Trota. Muy bien a nuestro equipo de producción. A Juan dos ministros nacionales, un intelectual. Gonzalo Prado, Eliana Breyer, nuestros productores. A ver. Mire lo que me ayudó a armar Juan Pablo Zumpano. Mire, ¿qué es esto? mire qué lindo. Y los chicos que trabajan. ¿Un almuerzo o una cena esto? Esto es un almuerzo. Hoy al mediodía, tercer piso de edificio gubernamental de gobierno porteño de Uspallata. Con distanciamiento, ¿no? Con distanciamiento social. Usted sabe que frente a la oficina que tiene Horacio Rodríguez Larreta hay una sala de reuniones muy grande donde 4 personas, que son los 4 que vemos almorzando, se sientan con distanciamiento, pescado, agua. ¿De qué hablaron, ¿Pero usted sabe de lo que comieron también? Comieron pescado, le estoy contando. Agua, hubo alguna queja de uno que quería tomarse algún vinito, pero bueno. Esta es la mesa política de Larreta. Esta es la nueva mesa política. ¿Por qué es importante mirarla, Ezequiel? En primer lugar, porque habla de qué es lo que quiere hacer el jefe de gobierno a futuro y lo que piensa para la oposición. Fíjate que tiene a Cristian Retondo, peronista del PRO, jefe de bloque de diputados nacionales. Álvaro González, allí de anteojos, vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados, también peronista. Y ahí, te diría, uno de los armadores claves de Larreta, Diego Santilli. Perdón, yo si miro la mesa política de Larreta veo mucho peronismo. Hoy en la charla se habló de que no solo con Juntos por el Cambio, con el PRO, con los radicales y con la coalición cívica bastaba para que la oposición vuelva al poder y gane las elecciones en el 21, sino que tenía que sumar aliados, tenía que sumar otros peronistas, otros espacios, y Larreta habilitó a estos hombres que estamos viendo a sumar otros dirigentes de otros espacios para intentar consolidar un frente opositor más grande. Bien. Es un dilema similar a lo que le pasó al Frente de Todos, Facundo, donde se decía: con Cristina, sin Cristina no llegamos, con Cristina necesitamos sumar porque con Cristina no alcanza. Algo similar se está planteando hoy en la oposición con respecto a Macri. Necesitamos a Macri adentro, con Macri solo no va a alcanzar, necesitamos mucho más. Eso le dijo hoy en el almuerzo Horacio Rodríguez Larreta a estos 4 integrantes. Tenemos arriba también al jefe de gabinete Felipe Miguel, porque es quien se está ocupando hoy de la gestión, y Eduardo Machiavelli, que es secretario general del PRO, pero ellos no forman parte hoy del almuerzo. Bueno, ya cerramos con la cifra habitual que hacemos, la cifra de recuperados. Antes, Swiss Medical Medicina Privada presenta su nueva credencial digital. Mirá. Swiss Medical presenta nueva credencial digital. Es práctica, segura, personalizada, definitiva y de alcance nacional. Siempre en tu celular. Llévala a donde necesites. Descarga Swiss Medical Mobile en Google Play o App Store. La cifra de recuperados que ya se acerca, Ezequiel, a romper la barrera de los 100.000. ¿Cómo nos mima nuestro equipo que nos prepara? Me olvidé mencionar a Willy Flynn y a Nacho Burbuja Botaro. A Nachito, claro. Nachito, que es parte de nuestro equipo. 99.852 recuperados, cifra a tener en cuenta. Por supuesto que la semana que viene, cuando nos reencontremos, vamos a estar en 100.000 seguramente. Bueno, usted está bien, ¿no? Muy bien, excelente. Lo felicito por el programa de hoy. Gracias. Yo también lo felicito. Lo felicito por su año, además. Y tuyo también. La gente tiene que saber que es su mejor año periodístico. Dios. Ahí viene Babi. ¿Babi está gritándole algo? No escucho bien.